con el ingeniero Carlos Herrera Descalzi. Él es exministro de Energía y Minas, además actual decano del Colegio de Ingenieros del Perú. Ingeniero, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Bueno, después de lo que ha sucedido en San Juan del Lurigancho y que todavía permanece como un problema que no se termina de resolver plenamente, el presidente de la República hizo un anuncio de pedirle, de encargarle al Colegio de Ingenieros que conforme una comisión técnica para que haga las investigaciones y se identifique cuáles han sido las causas de este incidente. ¿Cuál es el nivel de avance al respecto? ¿Formalmente ya llegó el requerimiento por parte del Ejecutivo al Colegio de Ingenieros? Sí, o sea, el presidente me llamó por la mañana, yo ese día justamente salía de viaje a Arequipa. En el curso de la mañana llegó el pedido formal ya al Colegio de Ingenieros, pero antes de salir yo ya había designado a una persona para que coordine un equipo de especialistas y ir conversando el tema con ellos, hasta finalmente ponerlos ya bajo formalidad dentro de una resolución designando ese equipo. El equipo ha trabajado desde el primer momento. Hemos tenido, pese a que yo he estado entrando y saliendo de Lima, hemos tenido más o menos 3 reuniones. Entonces son distintos especialistas, cada uno tiene un punto de vista desde su óptica. En estos temas que son complejos... ¿Cuántos especialistas conforman esta comisión? En estos momentos hay 8 personas. De diferentes especialidades, sí, digamos, ¿no? O sea, todos ingenieros, pero de diferentes disciplinas. Por ejemplo, hay 2 o 3 que son ingenieros sanitarios. Digamos, el centro, el núcleo de este tema es ingeniería sanitaria. Pero también tiene que ver con la parte estructural, tiene que ver con la parte de suelos y tiene que ver también con la parte de los equipos. Entonces hay personas que están especialistas en suelos, también en estructuras, gente también de hidráulica, cómo discurren los flujos del sistema, ¿no? Sí, en el sistema, y también algunas personas de mecánica, ¿no? Yo escucho a todos, o sea, si yo hago mi propio análisis del tema, entonces diría que las causas pueden ser de 2 naturalezas. O están dentro del sistema, es decir, hay una falla o un vicio oculto dentro del sistema, o han sido causadas por un agente externo. Una de las 2. Hay que determinar al fin de cuentas cuál fue. ¿Y podríamos considerar como un agente externo, por ejemplo, la construcción de la línea del metro? ¿Podría impactar en el sistema? Sí, a eso me refería, ¿no? Entonces, un término más genérico de agente externo, que no es el caso, por ejemplo, sería un atentado o sería un fenómeno natural. No ha sido ni atentado ni fenómeno intenso, claro, por ejemplo. Pero que sí podría afectar y que también hay que tenerlo en consideración para el futuro, ¿no? Entonces, primero es interno, es externo. Y si es interno, ¿en qué etapa de la vida del proyecto está? Porque un proyecto tiene primero una concepción. Esa concepción termina en un diseño. Entonces, en un diseño uno dice cuál es la geometría, cuál es la forma que va a tener, cuáles son las dimensiones y cuáles son las características de los elementos que lo van a constituir, incluyendo los materiales. Eso pasa por todo un proceso de verificación, de validación. El cliente, en este caso Sedapal, tiene también gente experta que revise el diseño, acepta, no lo acepta. ¿no? O sea, tanto Sedapal como el Ministerio de Vivienda tendrían que haber aprobado el diseño antes de realizar el trabajo. Sí, claro, ¿no? ese es el proceso normal, entonces eso tendría que haber quedado aprobado. Del diseño se pasa a la construcción. Esto es no solamente en el caso de Sedapal, es en todo proceso de ingeniería. Claro, entonces uno entra a la construcción. A veces cuando entra a la construcción el constructor dice, bueno, tu diseño está muy bonito, pero no se puede construir. Es muy difícil, cámbialo acá. Entonces regresa, no para el total, sino para la pequeña. Siempre aprobado. Cualquier variación, cualquier modificación tiene que ser aprobado, en este caso por el Ministerio de Vivienda y Sedapal. La aprobación es la transferencia de responsabilidades de una etapa a otra etapa. Entonces, cuando el de construcción acepta el diseño, ya él aprobó el diseño. Cuando el de operación acepta la construcción, ya él aprobó la construcción. El acta que ha salido, por ejemplo, donde hay un acta entre Sedapal, que recibe las obras y dice que están en buen estado, y el constructor es el momento en que Sedapal asume la responsabilidad porque deja establecido que todo lo anterior ha estado bien hecho, salvo que hubiera un vicio oculto, ¿no? Esos son los procesos que existen en ingeniería. Digamos, y eso es lo que tendrá que determinar la comisión que ha conformado el Colegio de Ingenieros. Exactamente, ¿no? Ahora, para eso hay cosas que se requieren mucho detalle, hay cosas que requieren poco detalle. En realidad, el pedido del presidente no se trata de tener una comisión paralela a la que sí se tiene que formar para investigar esto formalmente, que va a tener acceso a toda la información, sino
un ente más ágil, quizás con menos precisión, pero con más ágil, que con alguna anticipación identifique puntos o que identifique algunos otros puntos que deberían ser de interés. Al final de cuentas, lo que ustedes van a hacer es emitir recomendaciones u observaciones y se las van a entregar al presidente de la República para que utilice eso como un elemento de, digamos, un enfoque de un ente profesional externo respecto de esta situación. Claro, esa es la idea. Sí, ¿Y cuál es el plazo que se han propuesto? Nosotros estimamos que esto puede tardar algo así como 2 o 3 semanas para hacerlo rápidamente, pero dependemos de la información. Entonces hemos solicitado ya la información, pero mire, lo urgente que es ahorita es atender a las personas, ¿no es cierto? Es lo primero. Entonces Sedapal está totalmente abocado a resolver el tema. Ayer que estuve visitando las instalaciones, era mediodía, domingo a mediodía, y el ministro de Vivienda estaba trabajando ahí en el campo, digamos, en haciendo el campo, su trabajo, ¿no? Revisando los detalles, conversando con las personas que están puestas en esto. Entonces, en estos momentos casi sería importunarlos, pedirles una información específica. Ya le hemos pedido y nosotros estamos actuando en base a información general, en base a criterio de ingeniería. Esto es más o menos como el canto rodado. Pero ya tienen el proyecto en su etapa de diseño previo que debería orar en los archivos no hemos tenido acceso a eso. Por eso es que emitir juicios mientras no se tenga todo completo es un poco riesgoso. ¿Y cuándo considera que tendrán toda esta información como para poder tener una mirada más objetiva del trabajo que tienen pendiente? Depende mucho más de Sedapal. Yo creo que Sedapal, pasados estos momentos difíciles, podría en el curso de una semana hacernos llegar la información y podernos formar un juicio en conjunto más preciso sobre el tema. Ahora, ingeniero, yo entiendo que no se puede especular respecto de cuáles serían las causas, las motivaciones de esto, porque es materia todavía de investigación. Pero sí quisiera pedirle su opinión respecto de esta situación, porque en una ciudad como Lima, con más de 11 millones de habitantes, con una proyección de al 2030 superar los 15 millones de habitantes, con muchos edificios construyéndose y con un sistema de desagüe, de alcantarillado que sigue siendo antiguo. ¿Estamos en capacidad de los próximos años no tener que enfrentar una situación como la vivida en San Juan del Lurigancho? Yo le traslado una opinión como ciudadano que me he hecho muchas veces, ¿no? Veo que de repente paso por una de las calles de Miraflores y donde habían antes algunas casas grandes, etcétera, ahora hay 2 columnas de edificios, dos filas de edificios. Entonces digo, ¿cuántas veces más gente hay ahora? O sea, ¿cuántas veces personas que necesitan electricidad, agua, saneamiento, estacionamiento para los vehículos, etcétera, etcétera, que antes? Y de repente estamos hablando en algunas zonas de 15 veces, de 20 veces lo que había antes. Entonces, la pregunta lógica siguiente es, ¿esto tuvo que estar planificado, diseñado para esas capacidades? ¿Las capacidades han crecido realmente en esas proporciones o estamos lejos de crecer en esas capacidades? Esto va más allá de saneamiento. Mi idea es que estamos lejos de las capacidades que hemos necesitado. Es decir, ¿ya estamos desbordándonos o todavía hay suficiente capacidad como para quedarnos tranquilos? ¿En qué sentido estamos lejos? Digamos, para ponerlo en estos términos, que lo que ha pasado en San Juan del Lurigancho podría estar ocasionado, no es un diagnóstico final, sino es, digamos, una hipótesis para analizar, ¿ya? Podría estar vinculado a que la necesidad sobrepasó la capacidad de las instalaciones, que las instalaciones se hicieron en una época para una determinada cantidad de usuarios. 500 000 de habitantes, digamos, en el distrito, pero ahora hay el doble. Exacto. ¿No? Y entonces hay el doble de desagües o de aguas vertidas. Entonces, el sistema que tenía la capacidad para la mitad, hoy tiene que trabajar con el 100% y de repente está en una situación crítica. Entonces, que esto finalmente podría haber sido ocasionado por algo de esta naturaleza. La reflexión es importante, le digo, es una hipótesis y hay que probarla. Ahora, esos estudios, esa mirada global de parte de la ciudad todavía no se ha realizado, ¿no? Yo hice la pregunta, o sea, por mi formación profesional, para mí fue la primera pregunta básica. La primera pregunta básica es, ¿cuál es la capacidad del sistema? ¿Cuál es la capacidad de diseño del sistema? ¿Y cómo está operando hoy día? Quería saber si estaba
en la capacidad de diseño, por debajo de la capacidad de diseño, por encima y en qué porcentaje. No tengo la respuesta. O sea, no me han podido dar la respuesta todavía de cuál es la capacidad de diseño. No sé cuál es la capacidad de diseño. Entonces, difícil Pero, establecer ver, el tema operativo. Pero yo creo que eso debería ser el ABC. También yo ¿No? pienso lo mismo. Tengo un sistema, tengo que saber exactamente a cuántos puedo atender Claro. como máximo con este sistema. Cuánto estoy atendiendo, cuál es la demanda en ese momento y si hago mis proyecciones, porque eso es el trabajo que se tiene que hacer. Un ejemplo simple. En un automóvil tengo espacio para un chofer y 5 personas, ¿no es cierto? ¿Con cuántos he estado manejando? ¿Con 3 pasajeros o he estado manejando con 10 pasajeros? ¿No? No, Esa es clarísimo. es la primera pregunta y no tenemos respuesta todavía. Entonces, no estoy tampoco en condiciones de presionar por la respuesta, etcétera, etcétera, porque, como entenderá, Ahora, hay otras urgencias. Estamos hablando de San Juan del Lurigancho, que es uno de los distritos más populares, más poblados de nuestra ciudad. El mayor del país. El más grande además del país, ¿no? Pero eso no quita que Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, en otras zonas también de Lima existe Y en alta otras densidad. ciudades. Y en el interior del país y en otras más ciudades, aún. ¿no es cierto? Sí. Entonces, esto se está mirando, hay información que puedan tener ustedes como expertos en la materia, de una mirada más global realmente de la planificación de las nuevas tendencias en las ciudades. Yo no conozco esa información, cuanto menos. Supongo que cada servicio en la ciudad tendrá, porque son cifras básicas, pero sé que hay casos críticos. En mi anterior gestión como decano, recuerdo muchas conversaciones con el decano de Lambayeque, que tenía la preocupación justamente por el sistema de saneamiento, y me decía que en cualquier momento las aguas servidas se salían por las calles en una ciudad como Chiclayo. Y seguramente es la situación en varias ciudades donde el crecimiento ha sido muy dinámico y donde la previsión de los servicios no ha pensado que se podría crecer tan rápidamente, porque estas son obras que no se pueden hacer todos los años, no son obras que uno tiene que planificar con un horizonte suficientemente grande y luego ir probando si está o no dentro de las premisas de cálculo. Ahora, eso partiendo del punto de vista de que efectivamente existe el sistema y el sistema está bien hecho, pero hoy día en la mañana el ministro de Vivienda en sus declaraciones ha dicho que habría encontrado, bueno, la lógica dice que de un buzón a otro buzón los ductos, los tubos de desagüe deberían ser rectos. Sin embargo, habrían encontrado al parecer algunas curvas en este trazo de estos desagües. Eso podría generar un problema. El otro tema que habría que mirar es si efectivamente el trabajo que han desarrollado cumple con los mínimos requisitos de calidad para evitar que exista un colapso como lo que ha pasado. Claro, como dijimos al inicio, todos estos temas son aprobados porque existen también procedimientos. Son procedimientos de ingeniería que son bien exigentes. Entonces, no solamente es primero se diseña, luego se construye, sino que antes de recibirse se prueba. O sea, hay mediciones. Si el tema de que no haya sido un ducto recto es un tema que tiene que haber sido contemplado. Ahí el especialista es Sedapal. Pero la empresa que ha hecho el cambio de ingeniería, que son otras empresas contratadas, obviamente que tienen una responsabilidad. Lo que uno tendría que hacer ahí, pero ya ese es otro tipo de investigación, ¿no? Es ir conversando con cada una de las personas y ver cómo se aprobó, por qué se aprobó, dónde estuvieron los criterios, en qué momento se aceptó eso, por qué se aceptó, cuáles fueron los criterios para aceptarlos. Y también una pregunta, ¿hubo presiones? Hubo presiones, hubo prisas. ¿Se hicieron de la vista gorda algunos? ¿Dejaron pasar por terminar el trabajo antes? Esto también es una cosa que ocurre en un país como el Perú. Queremos hacer las cosas de la noche a la mañana. O sea, nos demoramos montones de tiempo en la parte administrativa y cuando se aprueba una obra quieren correr y creen que se pueden quemar etapas. Y en ingeniería no se puede quemar etapas. El riesgo de quemar etapas en ingeniería es que las obras salgan mal hechas. Es probablemente lo que esté sucediendo ahora. Habría que verificarlo. Un punto de vista de varios, todavía no del Colegio de Ingenieros. Preocupaciones, claro. Sí, sin duda. Bien, le agradezco mucho esta conversación, gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Entonces, a fines de febrero tendríamos ya de todas maneras el informe emitido por usted. Pienso que sí. Muchas gracias. Ha sido el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, decano del Colegio de Ingenieros del Perú, dándonos sus puntos de vista y también una mirada técnica de la problemática que enfrentan ciudades como Lima en particular. Hacemos una pausa y volvemos con más información aquí en TV Perú Noticias, primera edición.